Muy buenas noches, familia. Bienvenidos a nuestro devocional ya número 22 en nuestra serie de lecciones, preguntas cruciales para los padres. Es una alegría estar nuevamente aquí con cada uno de ustedes y poder compartir nuevamente la palabra, esperando que este mensaje llegue a más personas que lo que llegó el mensaje anterior. ¿Recuerdan las cuotas de am, vistas que tuvieron los videos anteriores? Bueno, el último, para que usted vea cómo está lo del tabú, cómo está lo del prejuicio contra el tema de hablar con nuestros hijos respecto al sexo, un tema que a algunos todavía asusta, cohíbe, etcétera. Pues voy a decirlo así, en toda la historia de los devocionales, nuestros devocionales, en cuanto a vistas, ha sido un total y rotundo fracaso. 10 vistas desde hace 8 días, cuando lo general es que esas 10 vistas se logren en las primeras 4 horas y luego de allí va subiendo, ¿no? No sé exactamente pues qué ha acontecido, qué ha llevado a las personas, qué ha asustado a las personas de tal manera que no han querido o ver o compartir el video, pero estamos seguros de que lo expuesto, lo explicado, como siempre, está basado en la palabra de Dios. Así que hoy vamos a hablar de otra pregunta, ya no vamos a hablar de esa pregunta, sino que vamos a ir a nuestra pregunta número 3. Vamos a reubicarnos aquí en medio de la familia. Esta pregunta número 3 lleva por título: ¿cómo guiar a los hijos de la mejor manera? ¿O cómo pueden los padres guiar a sus hijos de la mejor manera para creer en Dios? Sin lugar a dudas, es imperativo, es algo vital, indispensable que una persona tenga fe en Dios para poder agradarle. Ya sabemos lo que dice la Escritura en un pasaje como el que tenemos allí enfrente, Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe, pero la fe bíblica, tal como se habla de ella en la Biblia, se basa en conocimiento, no en cualquier conocimiento, sino en el conocimiento que viene de escuchar y de aprender la palabra de Dios, como dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por lo tanto, es imposible que alguien establezca una relación adecuada con Dios a menos que desarrolle la fe bíblica, es decir, una confianza, una creencia basada en el mensaje de la Biblia. Los niños, que es nuestro punto hoy, juntamente con sus padres, aunque nacen inocentes del pecado, como enseña la palabra, deben crecer física, mental, social y espiritualmente. Por lo tanto, no son una excepción a esta regla. Los niños, especialmente en sus edades preescolares, no están listos para tomar sus Biblias, leerlas de principio a fin, asimilar la gran cantidad de información contenida en ellas y luego devolverlas a su lugar de reposo, habiendo desarrollado el concepto de la fe. Sin embargo, los niños, por muy pequeños, pueden creer en Dios basándose en lo que nosotros les aportemos a través de la palabra. Es evidente que si un niño no puede leer la Biblia a cierta edad, alguien debe leerle la Biblia. Entran en acción los padres en este punto. Y es aquí donde todos los padres deben acudir a ayudar a sus hijos, acudir a rescatarles de la ignorancia o del desconocimiento. Aquellos padres que entienden sus deberes piadosos hacia sus hijos van a inculcar la voluntad y la palabra de Dios en sus pequeños lo antes posible. Recuerde lo que dice segunda de Timoteo 3, 14 y 15 respecto a la crianza que recibió Timoteo con respecto a la escritura. Pero también vamos a ver hoy, y voy a reubicarme aquí nuevamente, aquí estaré hoy moviéndome de aquí para allá y de allá para acá, porque las diapositivas van a ocupar ambos lugares de la pantalla dependiendo de lo que estemos hablando. Por ejemplo, aquí
vamos a presentar brevemente las razones que tienen que ver con los padres que le van a leer la Biblia a sus hijos. En primer lugar, estos padres que van a leer no lo van a hacer para que puedan dormir. O sea, no vamos a tomar la Biblia para leerles como algo que los va a adormecer para que entonces puedan tener o conciliar un buen sueño. No. Leerán la Biblia a sus hijos, uno, enseñándoles acerca de Dios; dos, de su existencia; tres, de su naturaleza; cuatro, de los principios detrás de las acciones de Dios; cinco, haciendo y respondiendo preguntas sobre Dios; y seis, viviendo en armonía con la palabra de Dios de tal manera que sus hijos deseen seguir su ejemplo. Recuerde que el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:1 le pedía a los corintios que lo imitaran, porque él en primer lugar imitaba a Cristo. En este punto los padres pueden preguntar, ¿qué podemos hacer como padres para guiar a nuestros hijos a creer en Dios? Respondemos, los padres pueden, en primer lugar, hablar acerca de Dios, su palabra y su voluntad con sus hijos como parte de su conversación diaria. Cualquiera que esté mínimamente familiarizado con el Antiguo Testamento sabe que los padres eran responsables ante Dios de la enseñanza de sus hijos. Uno de los pasajes más conocidos en este sentido es Deuteronomio capítulo 6, los versículos 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Este pasaje exhorta a los padres a enseñar diligentemente a los hijos hablando de Dios y de su voluntad. ¿Cuándo? Dice, cuando estés sentado en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Generalmente hablamos de todo lo que sucede bajo el sol con nuestros hijos, pero luego dejamos de hablar sobre los temas más importantes, Dios y su voluntad. Esos son los temas relevantes y urgentes. No es que no podemos hablar de otras cosas, pero esto es prioridad. Aunque es imposible que podamos enumerar, mucho menos en este breve espacio, todos los pasajes que exhortan a los padres a hablar con sus hijos acerca del Señor y de su voluntad, voy a presentarle aquí una pequeña lista de textos que hablan acerca de cómo los padres deben anhelar que sus hijos aprendan de Dios y cómo deben participar activamente de ello. Éxodo 10:2, 12:26, 13:14 al 16, Deuteronomio 4:9 al 10. Usted puede tomar una captura si está utilizando el teléfono o tomar una foto si está utilizando la computadora para tener estos textos y revisarlos luego, ¿no? Deuteronomio 4:9 al 10, 6:6 al 9, que lo acabamos de leer, 11:18 al 21, 31:9 al 13 y el 19, 32:1, y esas dos S significa y siguientes, es decir, de allí en adelante. Números 15:38 al 39, Josué 8:35, Salmo 34:11, 78:1 al 8, Proverbios 1:1, 22:6, Isaías 28:9 al 10, 38:19, Efesios 6:1 al 4, ya citábamos segunda de Timoteo 3:14 al 15 y podríamos citar muchísimos más. Entonces usted me dirá, con esta cantidad, ¿es o no relevante e importante que nuestro principal tema de conversación con nuestros hijos sea la voluntad de Dios, sea la palabra de Dios? Vamos a pasar a nuestro segundo punto porque tenemos varios que cubrir hoy. Voy a hacerme aún más pequeño para no interrumpir aquí. Punto número 2. Debemos enseñar, o los padres deben enseñar a sus hijos las razones para creer en la existencia de Dios. La pregunta más frecuente que un niño hace cuando empieza a aprender a hacer preguntas, y yo creo que todos hemos pasado por esa experiencia, es una pregunta que contiene dos términos. Esa pregunta es ¿por qué? Y cuando ellos la hacen,
no van a dar la posibilidad de que nosotros los evadamos, que nosotros olvidemos el asunto, lo dejemos para después. Ellos esperan una respuesta. Y no debería ser diferente cuando la pregunta surge respecto a la existencia de Dios. Debemos enseñarles acerca de la existencia de Dios, ilustrando su poder y sabiduría con la creación. En el Salmo 19:1 dice el sabio: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El Salmo 139:14 y Romanos 1:18 al 20 son pasajes que también enfatizan este mismo punto de que Dios se ha manifestado, se ha revelado en la creación. Debemos enseñarles acerca de la existencia de Dios basándonos en el diseño que tiene el universo. Dice Hebreos 3:4, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Aquí hay un principio lógico potente. No existe una cosa en el mundo, en el universo, que no haya sido creada por alguien. ¿Cómo es posible que el universo no haya sido creado también? Así que dice la escritura allí, y el que ha creado todas las cosas es Dios. También, hermanos, debemos enseñar con los argumentos de la contingencia y de la moral en un nivel que los niños puedan entender. Obviamente no está dentro del alcance de esta lección entrar a temas teológicos y explicar lo del argumento de la contingencia y el argumento de la moral. Pero, hermano, ese es un tema tan genérico, es un tema tan general que prácticamente cada fuente, obviamente dentro de lo que se llama hoy cristianismo, que usted pueda consultar, le va a proporcionar estos argumentos de manera íntegra. Así que con confianza puede estudiarlos luego con calma. No debemos subestimar las mentes de nuestros jóvenes, de nuestros hijos, para poder comprender este tipo de temas. A menudo ellos entienden más de lo que nosotros esperábamos. Yo creo que eso también en realidad y en el fondo y en la superficie lo entendemos todos. Punto número 3, debemos enseñar a nuestros hijos acerca de la naturaleza de Dios. Hablemosle sobre varias cosas que tienen que ver con cómo es Dios. Por ejemplo, tenemos aquí, hablemosles acerca del amor de Dios, como se enseña en Juan 3:16, Romanos 5:8 y primera de Juan 4:19. Hablemos de su gracia, como la explica Efesios 2:8 al 9, de su poder, como la explica el Salmo 33:6 al 9, de su cuidado, como lo expone primera de Pedro 5:7, de su omnipresencia, como se exhibe en Malaquías, en Salmo 139, su eternidad, como la podemos entender desde Génesis 1:1, su inmutabilidad, como se expresa en Malaquías 3:6 y Santiago 1:17, y cualquier otro aspecto de la naturaleza divina que podamos considerar. Los niños, para creer en el Dios de la Biblia, necesitan aprender en la Biblia acerca de Dios. Punto número 4. Además, hermanos, los padres deben enseñar a sus hijos acerca de los grandes principios detrás de las acciones de Dios. Con demasiada frecuencia nos contentamos con enseñar a los niños sobre la Biblia o sobre los libros de la Biblia, los relatos acerca de Noé, del diluvio, de José y su túnica, de Sansón y su fuerza, y luego dejamos de enseñarles los grandes principios que contienen esas historias. Debemos enseñarle a nuestros hijos acerca de los principios de la obediencia en contraposición o en contraste con la desobediencia, como vemos aquí en la lista en pantalla. Y está ilustrado o está explicado en Deuteronomio capítulo 11, los versículos 26 al 28. ¿No es este, hermanos, un gran principio detrás de la obediencia de Noé y su familia al construir aquella arca y al recoger a todos aquellos animales? Y por el contrario, lo que hicieron los demás y cómo les fue por haber desobedecido. Eso es enseñar el principio detrás de la historia. Debemos enseñarle a nuestros hijos acerca de cómo Dios odia el pecado, como dice en el Salmo 5, verso 4, de su misericordia hacia los pecadores,
como se explica en Romanos 5:8 y Efesios 2:5, de su deseo de salvar al hombre, como lo expresa en Tito 2:11 y Primera de Pedro 3:9, así como en Primera de Timoteo capítulo 2, los versículos 3 al 4. Y debemos hablarles de su plan de salvación, como también lo expone Pablo en Efesios 3:8 al 11. Debemos enseñarles acerca de cómo Dios provee para nuestras necesidades físicas y espirituales hoy. ¿No es este un tema que está detrás de la historia de José? Debemos enseñarles acerca de la constancia, como la vemos en el Salmo 105 hasta el Salmo 109, en Primera de Corintios 15:58 y en varios pasajes del libro de Hebreos. Debemos enseñarles a contar el costo de ser un discípulo de Jesús, como lo explica el Señor en Lucas 14:25 y siguientes. Debemos enseñarles acerca de seguir adelante hacia la meta, como se ve en Filipenses capítulo 3, versículo 14, y advertirles de que nunca miren atrás como lo hizo la mujer de Lot, y ya saben cómo terminó. También el Señor Jesús en Lucas 9:62 nos dice que el que pone la mano en el arado y mira atrás no es digno de ser su discípulo. Los niños necesitan, deben y pueden aprender acerca de los grandes principios enseñados en la Biblia. Pasemos a nuestro punto, nuestro penúltimo punto, el punto número 5. Debemos hacernos y responder preguntas acerca de Dios. Si un padre está haciendo lo mejor para enseñar a sus hijos, pronto será inevitable que ese niño haga preguntas. La mayoría de los niños de 4 años en adelante hacen muchas, pero muchas preguntas. Algunas que simplemente nos sorprenden. Preguntémosle si no a nuestras dobles maestras que tenemos aquí presentes esta noche. Y nosotros debemos hacer el máximo esfuerzo por responderlas todas. Responder las preguntas de un niño es un proceso de aprendizaje para el niño, sin mencionar que también es un reto y es un desafío para que el padre, el maestro, la maestra también se esfuerce más por estudiar para poder ser eficiente. Pero lo más importante es que el niño con esto está aprendiendo a pensar por sí mismo acerca de Dios y de su voluntad, que es lo que queremos, para que aun cuando fuere viejo, no se aparte del camino. De igual manera, no debemos tener miedo de hacer preguntas a nuestros hijos acerca de Dios y de su voluntad para saber qué están entendiendo. Punto número 6. Los niños necesitan ver a sus padres practicando todo lo que hemos hablado, practicando lo que les enseñan o lo que predican, como diría el apóstol Pablo en Romanos 2. Un padre que enseña a un hijo acerca de Dios, su amor, su santidad, su poder, su misericordia y su cuidado de vivir en armonía con los mismos principios a los que busca que el niño se adhiera, debe mostrarlos en su vida diaria. No tiene sentido que el niño nos escuche en una explicación o a la maestra en una clase diciéndole que Dios lo puede todo y luego cuando vengan los problemas y los desafíos nos vean derrumbados, sin esperanza o nos vean deprimidos como si no hubiera sobre nosotros un Dios que está proveyendo, que está cuidando, que nos está protegiendo. Mucho menos que le hablemos de un Dios santo y luego vea cómo nosotros nos comportamos de manera indecente o de manera inadecuada, dando un mal ejemplo, o que hablemos de un Dios de misericordia y nosotros estamos deseándole mal al vecino y no queremos hacerle un favor y siempre estamos hablando con malicia, viendo cada movimiento de él como con mala intención, etcétera. No se puede vivir así, dijo la cantante, y aquí sí es verdad. Ella dijo que no se puede vivir con tanto veneno. Luego ponen la foto. Bueno, ese no es el tema de esta lección. Los padres deben mostrar a sus hijos que Dios es lo primero en sus vidas. Recuerde lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 33. Ese pasaje dice que debemos poner al reino de Dios y a su justicia como lo primero, que debemos involucrarlos activamente o debemos involucrarnos activamente con ellos en las buenas obras que nos enseña la Escritura. Debemos mostrar nuestra fe en Dios asistiendo a todos los servicios de la iglesia que nos sean posibles.
Hechos 27, Primera de Corintios 16, Hebreos 10:25. Debemos leer nuestras Biblias diariamente frente a ellos. Salmo 119, verso 11. Debemos orar sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17. Debemos mostrar nuestra preocupación por las almas perdidas, visitando y enseñando a familiares, amigos y vecinos, que también ellos sean testigos de esto. Gálatas 6:1, Santiago 5:19 al 20, segunda de Timoteo 2:2 y otros pasajes que podríamos mencionar. Los niños necesitan entender que la palabra de Dios es tan valiosa para los propios padres que los padres practican lo que predican. Los padres no solo deben decir de boca, o como dice Hebreos, profesar que conocen a Dios, sino demostrarlo en su forma de vivir. Hay dos pasajes que hablan claramente acerca de esto, como son Santiago 2:14, que dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y otro pasaje es Primera de Juan 3:18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Que Dios nos dé fuerzas mientras buscamos criar a nuestros hijos en la crianza y amonestación de la que hablaba el apóstol en ese pasaje que tanto hemos citado en esta serie, como lo es Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hasta aquí, hermanos, nuestra lección de nuestro devocional número 22. ¿Cómo pueden los padres guiar a sus hijos adecuadamente para aprender acerca de Dios? Bendiciones, hermanos.